Hola a todos, ¿qué tal? Segundo vídeo de la semana. Ya sabéis que esto no es muy frecuente, pero se ha dado el caso de que hoy se pone a la venta el tomo de Panini de los Cuatro Fantásticos de Jim Lee con la etapa de Heroes Reborn. Y desde hace semanas, desde que se anunció este tomo prácticamente, he estado escuchando a gente llamando desde basura, ilegible, la peor etapa del grupo, y no, para nada. Así que he decidido hacer este vídeo para dar mi opinión y si a alguien le sirve, perfecto, si no, no pasa nada. Lo que tenemos aquí es recontar el origen de los Cuatro Fantásticos bajo la estética y la forma de entender el cómic de Jim Lee. Nada más. Respetando escrupulosamente el trabajo de Jack Kirby y de Stan Lee. No hace un sin Dios, no provoca de forma innecesaria como lo hizo Rob Liefeld con el Capitán América y esa imagen icónica en lo malo que recordamos todos con ese pecho desproporcionado, cambiándole la A de la frente. No hay una provocación gratuita. Lo que hay es un homenaje muy respetuoso, como digo, a los primeros cómics de los Cuatro Fantásticos con su estética, que puede gustarte o no, y ahí está el kit de la cuestión. Esto es como si a ti no te gusta el queso y te ponen delante para comer una pizza cuatro quesos. Tú la apartas y dices, esto es basura. No, esto no es basura. Simplemente a ti no te gusta el queso y esto es una pizza de cuatro quesos. Nada más. Si a ti te gusta el estilo de Jim Lee, esto lo vas a disfrutar. Si no te molesta este estilo de dibujo o los noventas y tal, pues lo mismo. Es una historia muy disfrutable que el único pero que se le puede poner es que quizás sea un poco acelerada porque por contrato tenía una duración limitada. Y de eso vamos a hablar ahora, pues, dando un poco de contexto a la cosa. Esta etapa, los Heroes Reborn, surge a mediados de los 90. Surge años después de que Lee y Liefeld, McFarlane y Silvestri y todos se fueron a fundar Image, y Marvel quedó en una situación muy mala. Porque a pesar de lo que decía la dirección, la editorial, lo importante son los personajes, no los autores importan, e importan mucho, y Marvel lo aprendió por las malas. Sus ventas, que un par de años antes eran de millones, se redujeron a cientos de miles, y en algunos casos a decenas de miles. Y eso inevitablemente se vio reflejado en la cuenta de resultados. Marvel financieramente lo pasó muy mal. Pocos años después tuvo que declararse en quiebra y además eso provocó que se diera un movimiento entre bambalinas, entre los accionistas mayoritarios de la editorial, que llevaron a la presidencia a una serie de personajes que no tenían nada que ver con el mundo del cómic ni lo conocían y que solo estaban ahí para conseguir la máxima rentabilidad a su inversión. Gente como Ron Perlman, muy dañino y que quiso trocear la compañía y vender los personajes uno a uno, o como Jerry Calabrese, que es el presidente que llegó a la editorial en este momento y que haciendo números y viendo balances pasados llegó a la conclusión de 2 y 2 son 4 de que la mejor época económicamente hablando de la compañía fue la etapa en la que Rob Liefeld, Todd McFarlane y Jim Lee estaban en ella. Gente que vendía millones, así que su mentalidad de empresario dijo, bueno, pues lo traemos de nuevo a la compañía y todo volverá a ir bien. Obviamente eso era ingenuo o simplemente absurdo porque no tenía en cuenta otras variables, el mercado especulativo que había a principios de los 90, el cómic se había puesto de moda, el fan favorite que ya había dejado de serlo, pero bueno, todas esas cosas no contaban para él. Les hizo pasando por encima de los editores de la casa, editores que habían estado partiéndose la cara e intentando mantener a la editorial en primera fila y que hablaban de Image como el enemigo al que tenían que vencer. Y de repente se encontraron ellos y todos los autores y artistas de la casa como ese enemigo se convirtió en su jefe, llevándose las joyas de la corona. Pero bueno, les hicieron una oferta a los tres, a McFarlane, a Lee y a Liefeld. McFarlane la rechazó desde el principio. Ese hombre siempre ha sido muy coherente, se puede acusar de muchas cosas, pero no de incoherente. Él dijo que nunca volvería a trabajar alquilado, a trabajar para los personajes y los productos de otros, y lo ha cumplido. Aparte no le hace falta, vive muy bien, vendió millones con Spawn y sigue vendiendo sus productos, sus figuritas, todo.
En el caso de Lee y Liefeld era diferente. Jim Lee siempre estuvo a gusto en Marvel. Se fue, por lo que ya hablamos en otro vídeo, porque se sintió ninguneado. Pero él siempre quiso dibujar los grandes iconos de la compañía, que son con los que él había crecido. Así que aceptó. No pudo resistirse a dar su versión de los personajes que él amaba. Y Liefeld le hacía falta la pasta, simplemente. Así que hicieron un contrato de 12 números, prorrogable, dependiendo del éxito del experimento, y se repartieron las cartas. Liefeld quería quedarse con el Capitán América, y eso incluía inevitablemente los Vengadores, y se lo quedó. Y Jim Lee se quedó con los Cuatro Fantásticos y Iron Man, digamos que en ese momento no lo quería nadie. Y como digo, lo mismo que Liefeld hizo una etapa bastante mala, sobre todo en el Capitán América, una etapa que provocó gratuitamente a los aficionados con cambios aleatorios, bueno, como ese pecho absurdo, cambiarle la A de la frente por unas alitas, en fin. Jim Lee fue muy respetuoso y, al contrario que su compañero, que incluso el dibujo es bastante por debajo de lo que él está acostumbrado a entregar, aquí Jim Lee lo dio todo y nos dio unos 6 primeros números que, como digo, muy respetuosos con la saga de origen inicial de Lee y Kirby, introduciendo algunos cambios, algunos villanos, algunas porque no tenían tiempo para hacer las cosas lentamente. Pero bueno, yo voy a hacer la reseña con el tomo que tengo yo de Best of Marvel Essential, que incluye los 6 primeros números de Jim Lee. Los 6 siguientes ya están dibujados por Brett Booth, un autor que también recibió y recibe muchísimo odio y que viene a ser como un Jim Lee estilizado. Y seguro que alguno lo conocéis ya de sus colaboraciones con DC o lo recordáis de su Backlash de Image. Aquí vamos a ver estos números de Lee y en tienda podéis echarle un vistazo a los siguientes de Booth. Como digo, lo que tenéis aquí es el inicio, la presentación de los personajes, que están perfectamente respetados en el sentido de Reed Richards es el científico con la cabeza en las nubes y que sueña con su gran obsesión, que es nave espacial que quiere probar. Sue, en este caso, no es una simple ama de casa, está adaptada a los tiempos, es una científica también, a la igual de su marido. Vemos también a la Antorcha Humana, que la Antorcha Humana es un playboy, aquí adaptado también a los tiempos, y Ben Grimm, que es el amigo sólido en el que puedes confiar y en el que se ve involucrado en este experimento por lealtad a su amigo Richards, tal y como en la serie clásica. Vemos que hay algunos pequeños cambios. El accidente que se produce es un sabotaje por parte de un personaje que ya podéis imaginar quién, pero como digo, eso no rompe demasiado lo que es el origen del grupo. Hay un accidente, aquí es a causa de un sabotaje. Sue Richards es mucho más proactiva, pero estamos en los 90, no en los 60. No podemos darle el papel de acompañante o de damisela en apuros a las mujeres como en aquella época. Cambios minúsculos, cambios estéticos y por encima de todo el estilo, el espectáculo de Jim Lee. Si no te gusta, como he dicho antes, no te acerques a esto. Si te gusta, si lo disfrutas, aquí es una gozada, porque tiene algunas páginas espectaculares. Luego vamos a ver un amor que se te abre la boca abierta. La cosa, en fin, después de la primera saga, el accidente, como en la saga clásica, se enfrentan por primera vez a el Hombre Topo, y más adelante vemos a otros personajes clásicos también, como Namor. Fijaos en esto. Y conforme avance la historia, tenemos el transporte de S.H.I.E.L.D., imbrica a los personajes con el universo Marvel mucho más que el inicio clásico de Lee y Kirby. Básicamente porque en el inicio clásico de Lee y Kirby no había nadie con quien involucrarle. Ellos eran la primera familia por algo. El caso, estos 6 primeros números terminan
con un enfrentamiento con quien no podía ser de otra manera, el Doctor Muerte, espectacular. Y aquí termina la involucración gráfica de Jim Lee. A partir de aquí dibuja Brett Booth y, como digo, argumentalmente sigue las pautas de la serie clásica fielmente, algunos cambios estéticos. Lo único que se le puede echar en cara es que cierto apresuramiento, pero como ya digo, tenían un número limitado de números, valga la redundancia. Además, tuvieron que enfrentarse al hecho de que Rob Liefeld fue despedido, sus ventas no llegaron a lo que se esperaba y el estudio Wildstorm de Jim Lee se tuvo que hacer cargo de todas las colecciones, de las 4. Así que en los 6 siguientes números que vais a tener en el tomo vemos una continuación de las tramas y una presentación sin descanso de personajes, los Inhumanos, la llegada de Galactus, Silver Surfer. Todo acaba en el número 12 porque el contrato no fue renovado. A partir de ahí surgió Heroes Return. Y hay un último número 13 que involucra a las 4 series. Ese número 13 fue recopilado aquí en un tomo por Forum que se llamaba La Tercera Guerra Mundial, que es la historia que plagió con total descaro Hickman para su Secret Wars 2, pero que lo hizo bastante mal, porque ese número, ese tomo, la Tercera Guerra Mundial, que plantea exactamente el mismo escenario que vimos en Secret Wars, con muerte, gobernando un universo fusionado de diferentes realidades, Bueno, el caso es que lo hizo mucho mejor James Robinson que Hickman. El caso, resumiendo, que se me va el tiempo como siempre, una etapa muy entretenida, aventuras, acción, superhéroes en estado puro, muy disfrutable si no dejas o si no tienes odio especial a Jim Lee, si lo tienes ni te acerques, y que en términos de calidad, por supuesto, no está a la altura de las grandes etapas del grupo, ni de los cómics originales, ni de el cambio de paradigma que supuso Hickman, por ejemplo, pero que supera con creces a cosas que estamos leyendo o que hemos leído en los últimos años. Casi cualquier serie de mutantes, toda la serie de Inhumanos, o por ejemplo la tan cacareada vuelta de Los Vengadores con Aaron. Esto es más entretenido. Pues nada, un saludo, espero que os haya servido de algo y hasta la próxima.